profesora. Mi nombre es Alfonso Barahona y en esta actividad de cierre del curso de Teoría Educativa y Enfoques Curriculares vengo a presentar el mapa conceptual donde como tema fundamental quise representar los contenidos que vimos desde el punto de vista del curso de Teoría Educativa y Enfoques Curriculares, haciendo énfasis en la importancia que tiene el currículum como herramienta para poder generar los cambios y la innovación que requiere hoy en día la educación actual y una mirada, ¿no es cierto?, a futuro. Bien, siempre la educación, ¿no es cierto?, es vista desde el punto de vista de lo que es la función que ella tiene. Se entiende, ¿no es cierto?, que ella cumple un rol fundamental a nivel social, político y cultural. ¿Ya? Se establece también que la educación, en donde está inmerso directamente el currículo, a nivel de la percepción de la realidad, tiene, ¿no es cierto?, o podemos segmentarlo a nivel macrosocial y microsocial, donde a nivel macro tenemos principalmente lo que son las políticas educativas, ¿no es cierto?, a nivel global, y a nivel microsocial estamos directamente hablando de lo que son los planes, programas de estudio y todo lo que relaciona directamente con nuestra labor docente más en el aula. Todo lo que nosotros podemos es medible y verificable a nivel de aula. Bien, la educación también la vimos, ¿no es cierto?, como un elemento que había recibido aportes, ¿ya?, de distintos ámbitos, ¿ya? Por lo tanto se coincide como un campo multidisciplinario, el cual había, de alguna manera, vimos que recibió aportes desde la filosofía, antropología, historia, psicología, economía, etc. Sin embargo, como elemento principal, la pedagogía, ¿ya?, es el campo, ¿no es cierto?, la ciencia fundamental que está enfocada a poder dar soluciones a lo que son, ¿no es cierto?, los problemáticos de la educación. Entonces la pedagogía, que muchas veces se ha confundido con la didáctica, es de alguna manera el área o la ciencia que debe, ¿no es cierto?, enfocarse directamente, o está enfocada directamente al estudio de ciertos fenómenos que se dan en la educación y que debe dar solución a esta problemática. Bien, desde el punto de vista de lo que es la pedagogía, tenemos, ¿no es cierto?, las teorías, distintas teorías funcionalistas, ¿no es cierto?, la teoría funcionalista, donde principalmente vimos a nivel de lo que es los planteamientos de Emile Durkheim, ¿no es cierto?, en donde en el contexto histórico él vivió, planteó, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la teoría funcionalista, cómo la educación cumple un rol social, ¿ya?, de poder construir el sujeto social capaz de adaptarse, ¿no es cierto?, a la sociedad y poder cumplir, ¿no es cierto?, las funciones que la sociedad ha definido. Desde el punto de vista de lo que es la teoría crítica, donde vimos principalmente lo que son planteamientos que salen desde la escuela de Frankfurt, donde está Habermas, ¿no es cierto?, Giroud, Freire, etc., se establece y se rompe un poco, ¿no es cierto?, con esta lógica de que si bien, ¿no es cierto?, el modelo científico había traído muchos beneficios, ¿no es cierto?, en particular, ese modelo de alguna manera no es, ¿no es cierto?, no puede ser directamente aplicado al ámbito de la educación. Principalmente entonces se establece que la relación entre sujeto-objeto, ¿no es cierto?, que se da en el modelo científico, acá en la educación no tiene mucho sentido, ya que no existe objeto, ¿no es cierto?, con el cual podamos experimentar. La relación se da entre un alumno y un docente, y ambos, ¿no es cierto?, tienen percepciones del mundo y de la vida distintas, tienen, en este caso el alumno, conocimientos previos que deben ser considerados y deben ser explorados, tiene también percepciones distintas. Por lo tanto, aquí se rompe, ¿no es cierto?, a través de estas
teoría crítica, se rompe y se establece, ¿no es cierto?, la educación como un modelo o como una herramienta de emancipación. Romper esta lógica, ¿no es cierto?, de que todo lo que diga, ¿no es cierto?, el docente es lo único válido. Bien, a nivel microsocial resulta relevante entonces establecer, ¿no es cierto?, a partir de estas teorías, ¿ya?, el currículum, ¿ya?, como herramienta fundamental. Primero, el currículum por mucho tiempo, ¿no es cierto?, fue asociado con lo que es el plan de estudio, la malla curricular, las asignaturas, los planes y programas de asignatura, ¿verdad? Pero el currículum en general podemos ver, ¿no es cierto?, que es una propuesta educativa donde se entregan saberes y significados relevantes y que deben ser organizados para poder comunicar. Vimos también, ¿no es cierto?, que el currículum establecía, ¿ya?, una propuesta a través de lo que es el currículum explícito, ¿ya?, todo lo que es medible, ¿no es cierto?, a nivel del currículum, pero también toda una propuesta en lo que se establece como el currículum implícito, el currículum oculto, ¿ya?, o currículum implícito, ¿sí?, en donde este currículum es necesario descubrirlo, ir descubriéndolo, ir develándolo, ya que aquí existen una serie de propuestas que, a través de las cuales es posible ir resolviendo las problemáticas que hoy en día enfrenta la educación, a partir de ir poder develando, ir descubriendo, ¿no es cierto?, aquellos aspectos del currículum oculto. Bien, los problemas generales que ha enfrentado el currículum son diversos. Primero, ha existido, ¿no es cierto?, una devaluación de los conocimientos, o sea, existe un desmerecimiento de algunos conocimientos con respecto a otros, ¿ya? También existe alguna fragmentación en los contenidos, ¿ya?, y que por lo mismo existe una cierta disociación, de tal manera que los alumnos no logran, por ejemplo, comprender que los contenidos que revisaban durante un semestre, durante una asignatura, estén directamente concadenados con los que ven, ¿no es cierto?, en otras asignaturas. Se ven cada uno de las asignaturas, el contenido, en forma aislada. Por lo tanto, existe una disociación muchas veces de contenidos. Bien, a nivel de lo que es el currículum explícito, desde el punto de vista de lo que son las perspectivas teóricas del currículum, vimos, ¿no es cierto?, que estamos directamente a nivel del currículum explícito relacionados con lo que es la racionalidad técnica, donde el foco principal de esta racionalidad está puesto en los medios, ¿ya? Y aquí es donde se ha experimentado, ¿ya?, por un largo periodo de tiempo, ¿ya?, o sea, en la racionalidad técnica, desde el punto de vista de cómo los contenidos deben ser organizados, ¿ya?, estructurados en forma correcta para poder transmitírselo al alumno, considerando o desconociendo de que el alumno no es solamente un receptor, un elemento, ¿no es cierto?, como planteaba, ¿no es cierto?, Freire, dentro de las perspectivas críticas, la educación bancaria. O sea, que cada alumno reciba, ¿no es cierto?, de acuerdo al tipo de educación en particular. No, acá el docente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la racionalidad técnica, se considera que el docente deposita, ¿no es cierto?, un conocimiento en el alumno, y esta racionalidad entonces se enfoca en cómo ese conocimiento debe estar organizado y estructurado de la forma más adecuada para que el alumno pueda comprenderlo y asimilarlo. Desconociendo entonces que el alumno, ¿no es cierto?, tiene capacidad de reflexión, tiene capacidad de análisis, capacidad de crítica, ¿ya? Por lo tanto, esos elementos fundamentales no están explicitados desde el punto de la racionalidad técnica. Y se relaciona directamente con el currículum explícito, ya que la racionalidad técnica se considera como una acción, ¿no es cierto?, educativa, donde todo es posible medirlo, cuantificarlo, ¿no es cierto?, todo es posible controlarlo. Y muchos de los procesos que hoy en día tenemos en la educación, como son los procesos de medición de calidad, procesos de medición, ¿no es cierto?, o selección, por ejemplo,
están enfocados en esta racionalidad, donde los rankings, por ejemplo, entre universidades, ¿no es cierto?, se construyen a partir de parámetros que son controlables y medibles. Y por lo tanto, no existe un valor objetivo de medir, por ejemplo, cuál es el rol que entrega una institución a la sociedad. Bien, el currículum, desde el punto de vista de la perspectiva crítica, está más asociado también con los fines que tiene la escuela en la sociedad. O sea, desde el punto de vista de esta perspectiva, el currículum no puede ser el mismo para todas las instituciones. Cada institución está inmersa en un ambiente, ¿no es cierto?, educativo distinto. Por lo tanto, las propuestas curriculares deben estar enfocadas en función de la realidad social donde está inmersa cada institución. Y tiene que hacerse cargo entonces de esa realidad social, y el currículum tiene que entonces adaptarse a esa realidad. También acá se dan, ¿no es cierto?, estas relaciones de poder, donde es posible, ¿no es cierto?, hacer prevalecer ciertos contenidos con respecto a otros, o ciertas, por ejemplo, bibliografías con respecto a otras, en función de las relaciones de poder que existen. También se establece desde esta perspectiva un proceso de innovación que se da en la relación docente-alumno. O sea, ya el alumno cumple un papel más preponderante y por lo tanto el docente como el alumno pueden, ¿no es cierto?, generar innovaciones curriculares a partir de esta relación. Bien, por último, el currículum como praxis es una propuesta, ¿no es cierto?, bastante interesante, ya que permite o establece, ¿no es cierto?, una lógica de relevar el papel del profesor como investigador. Es decir, que el docente, ¿no es cierto?, no solamente como investigador desde el punto de vista de generar nuevas metodologías, sino que, o indagar sobre nuevas metodologías, sino que a partir de su relación, ¿no es cierto?, directa con la realidad de la escuela, a través de su práctica diaria, es posible entonces generar instancias de innovación y instancias, ¿no es cierto?, que puedan dar solución a las problemáticas que se han establecido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que es el currículum. O sea, a nivel de lo que es la praxis, la idea es, ¿no es cierto?, generar un proyecto, ¿no es cierto?, que la acción educativa sea un proyecto a experimentar a nivel de la práctica. Bueno, estimada profesora, como conclusión de esta actividad, quisiera, ¿no es cierto?, plantear que el currículum entonces es una herramienta que a nivel, ¿no es cierto?, de el tiempo ha sido utilizada de tal manera de poder en general organizar los contenidos, administrar los contenidos para poder transmitirlos al alumno. Esa es la visión general que ha tenido por largos periodos de tiempo el currículum, como una herramienta que permite gestionar, controlar los contenidos que yo quiero impartir a los alumnos y buscar la manera más adecuada para poder entregar. Esa ha sido la lógica. Sin embargo, a través de este curso logré comprender y entender que el currículum en general es una herramienta mucho más potente, ya que me permite, ¿no es cierto?, como docente, tomar un papel más relevante y utilizar, ¿no es cierto?, el currículum como una herramienta que pueda dar solución a las problemáticas que existen a nivel de educación. Muchas problemáticas de las cuales no han sido abordadas por largos periodos de tiempo, como es, por ejemplo, la relación, ¿no es cierto?, romper con el paradigma de la relación docente-alumno y ver, ¿no es cierto?, que el alumno tiene conocimientos previos, tiene capacidad de análisis, ¿no es cierto?, y capacidad crítica. Por lo tanto, a través de esta relación docente-alumno es posible generar un conocimiento y un aprendizaje mucho más significativo. Y para eso, el currículum cumple un papel preponderante desde el punto de vista de lo que es la flexibilidad curricular. Ya no solamente el currículum no solamente indique, ¿no es cierto?, plazos de cumplimiento o tiempos de estimación de créditos de una asignatura, sino que considere también que en esta relación docente-alumno hay
elementos fundamentales que permiten, ¿no es cierto?, enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias, profesora. En realidad este curso ha sido un proceso bastante enriquecedor para lo que es mi formación profesional y en mi labor, ¿no es cierto?, docente que desarrollo. Muchas gracias.